Y el día de hoy traemos historias en cementerios o panteones. Así es, de todo México. Y pues ni modo que ahí no haya de qué contar, ¿verdad? Así es. Tela de dónde cortar teníamos. Es un tema súper chido porque, bueno, no chido, súper tenebroso. Porque, muy interesante, porque en cementerios pues es donde las personas llegan ya sin vida y ahí se quedan para la eternidad, o al menos su cuerpo se queda ahí pues para siempre. Entonces, y también se hace mucha brujería en esos espacios, así que pues bueno. Y les vamos a hablar de este tema. A mí me emociona mucho las historias que traes tú el día de hoy, también las mías, y comencemos. Muy bien, pues voy a empezar con una del Panteón de la Noria en Puebla. Esta es un poco reciente, nos la manda, bueno, la encontramos de Gabriela Ortega, que tiene 42 años, y esto le pasó en el 2022. Se llama La monja que reza por los muertos. Y pues bueno, Gabriela era una mujer que le gustaba mucho ir al panteón a visitar a su abuela, a acomodarle la tumba, a hacerle, pero por desgracia ya tenía como un año que se había cambiado y ya no tenía la oportunidad tan seguido de ir. Cuando tuvo por fin la oportunidad de ir, llegó ahí por ahí de las 7:30 de la noche al panteón, con la intención, dijo, pues aunque sea limpiarle. Ya iban a cerrar el panteón y el señor le dijo, no, es que ya vamos a cerrar, el velador que estaba ahí, y le pidió 15 minutos. Se mete Gabriela al panteón y cuando iba rumbo a la tumba de su abuelita, que era de las que estaban más adentro al fondo, pues de repente vio a una señora parada y empezó a escuchar como un ruido. Ella se alejó un poco, o sea, la señora estaba de este lado, ella se fue hacia el lado contrario para seguir su camino, dijo, pues, alguien más que está rezando, pero el rezo en lugar de alejarse lo sintió más fuerte. Entonces ella pensó, quizás está llorando, quizás está mal, y se acercó. Conforme se iba acercando, o sea, también sintió como esta necesidad de acercarse, empezó a sentir el ambiente más denso, empezó a sentir un frío raro, ¿no? Pero un frío pues que se le calaba en la piel, cosa que no hacía y pues que el clima no era para qué cambiar, estaba bien y todo, y pues ahí vio a la monja. Vio que era una monja porque traía su hábito blanco, ya cuando se acercó vio que no era un vestido, le habló, le preguntó si ella estaba bien, la monja no contestó, ella se acercó un poco más, la monja no contestó y cuando por fin estuvo cerca de ella, volteó y le hizo una mirada tan horrible que en su mente solo quedó como en shock y se le vinieron a la mente también como imágenes de cruces con óxido, cruces viejas, una persona lamentándose, sufrimiento, y quiso correr, pero no podía, sentía que el panteón no se terminaba, no se terminaba, no se terminaba. O sea, le estoy hablando que esto no pasó ni 5 minutos de que se metió, y por fin logra salir corriendo y desesperada, y el velador pues la ve, ella ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando, o sea, solo se asustó muchísimo, más allá de la cara de la monja o del espectro que más bien vio, lo que le asustó fue que pudiera ver cosas en su mente, como si la hubiera controlado. Y ya cuando llega con el velador, toda asustada, el señor pues la regaña, medio tono de regaño, ¿qué? ¿Usted no es la que entró hace rato? ¿No? Y la señora pues muy asustada, sí, no sé qué. Le dice, es que ya pasan 4 horas, son las 11 de la noche. Vio su reloj y pues sí, efectivamente se dio cuenta que habían pasado 4 horas en lo que ella estuvo huyendo o hipnotizada por esta persona, no sabemos. Logró escapar pues quizás físicamente de ellos, sin embargo cuenta Gabriela que hasta el día de hoy todavía la acechan esos pensamientos, esas mismas imágenes que vio en ese momento, y pues físicamente no sufrió nada, pero mentalmente sí, ¿no? Y de hecho ese era un post que pedía ayuda, buscaba ayuda a alguien que la pudiera liberar porque pues obviamente ya no estaba durmiendo, ya no estaba comiendo, y pues creo que es muy importante cuidarnos, ¿no? En los panteones pedir permiso, respetar, no traer prisa, no traer como otras cosas, porque si no nos abrimos, creo yo, como a estos espectros que nos puedan estar esperando en la Mi noche. abuelita decía
que cuando visites un panteón, por cualquier razón que sea, no te bañaras. Porque al momento de bañarte, purificabas tu cuerpo. Y entonces la mugrecita, literal eso decía, te protegía de todos los males. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. No sé, pero a las abuelitas siempre hay que hacerles caso. A las abuelitas siempre hay que hacerles caso. No sé de tu historia qué me da más miedo, si el hecho de que haberse encontrado con una monja, que a ver, pues encontrarse con una monja la verdad sí es medio extraño y perturbador, o el hecho de que le haya caído el 20 de que ella pensó que habían sido 5 minutos y en realidad fueron 4 horas. Creo que esa es una de las cosas en donde ella puede perturbarse, el hecho de que qué pasaron en esos 4 horas, qué me hizo la monja en esas 4 horas, si me hipnotizó, si borró mi memoria, si me hizo daño. O sea, siento que pues qué fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Y que pues si logró como meterse en su mente y por 4 horas borrarle la memoria, pues no sé si hasta lo usó como un canal, un portal y pues ya su cuerpo puede hacer eso, ¿no? Un envase Claro. que ande ahí con esa energía llevando, trayéndola hacia lugares porque comenta seguir viéndolo, ¿no? Esas imágenes que fue lo último que recordaba antes de poder correr o querer correr. Escapar de... Pues sí, o sea, realmente creo que eso es lo más perturbador, el perder la noción del tiempo de algo que ni siquiera sabes qué fue lo que sucedió. Así es. La siguiente historia que yo les voy a contar es de nuestras tierras, que es aquí en Guadalajara, en el Panteón de Mezquitán. Algo que yo les quiero adelantar es, no nada más pasa dentro de los panteones, sino también afuera de ellos. El pasar cerca de un panteón también puede ser algo, pues, de muchas sorpresas. Pues sí. Esta historia se llama El caballo entre la niebla. Ya sabrán por qué. Ese es un relato que nos cuenta Eduardo González y él en ese entonces tenía 29 años. Fue un 8 de febrero, no sabemos qué fecha. Y pues bueno, lo que pasó esa noche fue que Eduardo iba pasando afuera del Panteón de Mezquitán. Él había quedado anteriormente de verse con algunos amigos y en la casa cerca del centro se le hizo súper tarde y él lo que hizo fue decidir acortar camino o tomar como este tipo de ventaja, acotamiento, lo que sea, y pues eran más o menos como las 11:20 de la noche, que es lo que nos cuenta. Nos cuenta que el clima estaba frío, un poquito húmedo y sí había niebla, pero no tan exagerado. O sea, era una niebla muy aceptable de la hora y el clima. Y pues bueno, él lo que hizo fue, pasó junto al panteón. Ahí él nada más iba caminando, ni siquiera era supersticioso, no iba con una mentalidad de que, híjole, a ver si se escucha. No iba con una mentalidad de superstición o de que me va a aparecer una niña o me va a pasar algo o hacemos algo. O sea, realmente no, él simplemente iba caminando. En la entrada o al lado de él había como unas rejas. Él seguía fuera del panteón y de repente vio, no escuchó, vio como una figura súper alta. No era un humano, porque realmente era algo mucho más alto que 2 metros, o sea, era una figura súper alta que él al principio la verdad no le agarró forma, pero después, por la neblina, porque había mucha neblina, se fue acercando esta figura rara y empezó a agarrarle forma. Y era un caballo negro precioso, grandote, de esos que son como machos alfas preciosos. Ajá, todos fuertotototes. Y arriba del caballo tenía pues su jinete. Pero por la neblina como que la cara no se le alcanzaba a ver. Y él como que lo vio y se asustó porque dijo, qué raro, o sea, aquí pues a estas horas no hay como muchos caballos en la vida, o sea, como por... Y empezó a escuchar el galope, lo empezó a escuchar, pero lo seguía viendo de lejos y lo empezó a escuchar que lo iba como acompañando. Y lo empezó a escuchar más fuerte y más fuerte y más fuerte, pero el caballo estaba a la misma distancia. Entonces como que no tenía sentido el ruido con lo que veía.
se empezó a acelerar su corazón, se empezó a asustar muchísimo y dijo de que esto no es normal. Y cuando voltea como a confrontar a este jinete de que, oye, me estás siguiendo, ¿qué quieres? ¿Me vas a asaltar? No sé, algo. Se da cuenta que el jinete no se le veía el rostro. En donde deberían de estar sus ojos se veían como dos luces penetrantes, pero como si la luz estuviera hacia adentro. Como difícil de explicar, pero es como él no lo cuenta. Y aparte, se movía el caballo junto con el jinete, pero las patas no se movían, o sea, era como si estuviera flotando entre la neblina, pero él escuchaba que el caballo andaba y andaba y andaba. Él lo que hizo obviamente fue echarse a correr, o sea, dijo, bueno, patitas para que las quiero, se echa a correr y no volteó, no pensó en nada, simplemente se fue a su casa y pasó algo muy curioso que es la historia que tú contabas hace rato. Recordemos que él empezó su caminata a las 11:20 más o menos. Él está seguro porque le mandó un mensaje a sus amigos de que ya voy para allá, pero como se le había hecho tarde, paseó junto al panteón y cuando llegó eran las 12:16. Había pasado una hora cuando el trayecto normal era como de 10 minutos. Aquí le robaron menos tiempo, pero dice, todavía corrí, o sea, debería de ser menos tiempo y lo que sucedió es algo que no me puede explicar.